Y ahora vamos a hablar con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, quien ayer, en su participación en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, propuso que se hagan reformas en leyes secundarias, pero no en materia constitucional, en torno de la electricidad, la energía en general. ¿Cómo estás, presidente? Pascal, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente, ¿crees que, digamos, por ahí iría pues una posible solución a la polarización que ha significado esta iniciativa presidencial? Sí, consideramos que es momento de sentarnos a dialogar, que en lugar de estar buscando las diferencias, busquemos las coincidencias, que ayer en el Parlamento Abierto pudimos en este diálogo establecer que hay muchas coincidencias y que realmente no se requiere que sea una reforma constitucional, que basta con ajustar estas leyes secundarias. Desde luego establecimos que pues como país necesitamos que haya luz para todos los mexicanos a precios accesibles en sus hogares y sin apagones, pero también necesitamos que haya luz a precios competitivos para las empresas, para aquellas que están invertidas en nuestro país permanezcan, pero también para atraer nuevas empresas, y en todo este proceso se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa productiva del Estado que era rentable y que ya en el 2020 perdió 85,000 millones de pesos. Necesitamos que sea nuevamente rentable, que tenga recursos para invertir, y en todo este proceso importantísimo que se respete el Estado de Derecho. Tenemos que dar un mensaje al mundo de que en México se respeta la ley y que la inversión de la iniciativa privada sea un complemento a la inversión en generación de energía por parte de la CFE, y por eso es momento del diálogo, de ajustar los contratos que hoy existen, que son legales de acuerdo con la ley vigente, pero que sí, esta reforma constitucional que tiene ya 9 años, es momento de revisar y, por ejemplo, poner un precio justo para la disponibilidad que ofrece la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál sería ese precio justo? Bueno, por ejemplo, las tarifas, se puede arreglar en tarifas en el sentido de que cuando, por ejemplo, con paneles solares se genera energía eléctrica y esta se pasa a la red de la Comisión Federal de Electricidad durante el día, y luego durante la noche pues se consume. Ahorita eso está de tal manera que se toma al mismo precio. Lo que consideramos es que tiene que haber un precio justo, es decir, la electricidad tiene un distinto precio de acuerdo con la hora en la que se genera o se consume, en este caso en el que se consume. Necesitamos ese precio justo para que haya incentivos para la innovación, el que se invierta, por ejemplo, en baterías, de tal manera que si hoy es gratis el respaldo, pues no tiene ningún sentido invertir en baterías, pero si ya tiene un costo, pues ya puedo evaluar si invierto en baterías. Esto incentivará también la innovación en productos que utilicen menos electricidad, en refrigeradores, en fin, electrodomésticos, que hoy no hay ese incentivo en México y nos estamos quedando rezagados, así como la inversión en los focos incandescentes pues nos dejó fuera del avance tecnológico con los focos ahorradores. Es por eso importante el que existan esos precios justos que incentiven la modernización de la industria eléctrica en nuestro país. Ahora, ¿no te parece a ti que hay, digamos, pues al haber presentado esta reforma, no hay realmente una intención de encontrar un término medio, encontrarse a medio camino con quienes apoyan las energías limpias, la apertura del sector, y quienes apoyan por el otro lado, pues una mayor participación estatal? No, si vemos un poco el recorrido que ha seguido esta reforma, hubo primero un memorando por parte de la Secretaría de Energía, Sí. haciendo algunos cambios, que esto generó que hubiera amparos por parte de las empresas. Sí. Desde luego estamos en un país de Estado de Derecho y qué bueno que existe el amparo para defender las empresas cuando hay este tipo de acciones por parte del gobierno. Entonces el siguiente paso fue presentar la iniciativa preferente el 1 de febrero del año pasado, en donde se aprobó por mayoría simple la ley de la industria eléctrica. El problema, Pascal, es que esa ley violaba los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y entonces fue detenida precisamente por la Suprema Corte.
Y es por eso que ahora plantean la necesidad de que sea una reforma constitucional. Y ese es un camino, claro, ese camino requiere que haya mayoría calificada y Que no la hay. entonces ¿sí? Los partidos de oposición pues tendrán que valorar qué es lo que realmente requiere el país y por eso hicimos esta propuesta. No es necesario... O sea, leyes que no violen la Constitución, pero que sí, digamos, lleguen a un entendimiento y a una situación lógica en el balance entre la apertura del sector y que todo el mundo tenga electricidad. Exactamente, creemos que hay las condiciones para sentarnos a dialogar y hacer esos ajustes. Por ejemplo, hace 9 años la reforma energética establecía que en las subastas ganaba aquel que ofreciera el precio más bajo, sin embargo, se paga al que ofrece el precio más alto. Eso tenía sentido para incentivar la inversión en zonas del país en donde no se genera suficiente energía. Después de 9 años, pues ya es momento de hacer ajustes en esas reglas que había, por ejemplo, las subastas, en la parte de las tarifas, en que se pague el respaldo que da la Comisión Federal de Electricidad y que vayamos hacia las energías limpias. Todo el mundo va a energías limpias, no podemos ir en sentido contrario y por eso consideramos que en lugar de este tránsito hacia la reforma constitucional, se pueden hacer esos ajustes y con eso haya inversión por parte del sector empresarial que sea complementario a la Comisión Federal de Electricidad. Algo muy importante es que se mantengan estos órganos autónomos, la CRE, SENACE, para que haya competitividad en el mercado, que haya competencia y esto fortalezca también a la Comisión Federal de Electricidad. Pues muy bien, presidente, ahí está esta propuesta. Me da gusto escucharte. Gracias por haber tomado la llamada. Con mucho gusto, Pascal. Muy buenos días. Gracias. Saludos para ti y toda tu audiencia. Ha sido José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex.